Hoy quiero que me acompañes a descubrir si acá en San Salvador, capital de El Salvador, sería posible sobrevivir, desayunar, almorzar, cenar, transportarse, hacer todo lo que uno hace en su vida cotidiana con tan solo $5 americanos. Este video comienza en el centro histórico, nuevamente en la Plaza Barrios, donde comenzó el video anterior. Normalmente cuando hago este tipo de retos en otros países suelo llevarme una botella de agua, pero la verdad es que esta vez se me olvidó. Así que tendremos que ver si realmente es rentable gastar dinero en una botella de agua o no. Información básica que hay que saber sobre El Salvador para comenzar con este video. Actualmente como moneda de curso legal acá en El Salvador circula el dólar estadounidense y también el Bitcoin, pero eso lo voy a dejar para otro video. Hoy intentaremos, porque no en todos los retos lo hemos logrado, desayunar, almorzar y cenar en la calle, usar el transporte público, aunque no creo que sea factible en esta ocasión, porque cada pase tiene un costo de entre 75 centavos y $1. Por ende, montarnos una sola vez en un autobús de $1 nos quitaría el 20% de nuestro presupuesto. Pero ya vamos a ir viendo cómo se desenvuelve el día. Basta de tanta cháchara, vamos a ir a buscar el desayuno, aunque en este tipo de videos suelo hablarles bastante, mostrarles cosas que me parecen curiosas, para hacer tiempo entre cada comida y para decir y tener ese reto personal de recorrer al 100% la ciudad. Acá nos encontramos con el primer restaurante que nos puede ayudar, la panadería Pastelería Milenio. Podemos ver que un tamal, una soda y una tartaleta está en $1.85, dos tamales, un francés y un café en $2.15. Esto creo que es $1.95, pero el combo 3 es un tamal, un café, un francés y una repostería. Sin embargo, veo que acá al final de la calle hay más puestos donde podríamos encontrar quizás algo incluso más económico para desayunar. Algo que hemos aprendido estos años es que no podemos conformarnos con la primera opción, hay que ir buscando precios y si no, nada nos cuesta caminar de regreso hasta allí. Más que todo estoy viendo ventas de útiles escolares, frutas, que desayunar una fruta nunca es una mala opción para economizar, la verdad. También venden plátanos, chicharrón, algunos juguetes bien exóticos, pero la verdad en todo el mercado no he visto la primera venta de algún alimento cocinado, puras frutas, verduras, hortalizas, que estaría bueno para desayunar unas pupusas, ¿verdad? Vamos a ver si vemos por ahí. Por acá hay otra panadería, pero sobre todo veo que venden panes o galletas. Y creo que aquí ya llegamos al final del mercado y no vi ningún lugar donde vendieran comida. Veo que allá al frente hay algo que se llama Comedor Regalitos de Dios. No sé si todo esto que está acá serán restaurantes o lugares donde se come habitualmente, pero hoy están cerrados. No corrimos tanta suerte con los regalitos de Dios. Vamos a caminar un rato más por esta calle a ver qué encontramos. Acá hay una venta de pollo llamada Don Pollo. Tienen hamburguesas barbacoa, una en 2.25 y otra en 1.50. Oye, una hamburguesa normal para el almuerzo, podemos ir pensando, ya sabemos que Don Pollo nos pueden vender una hamburguesa en 2.50. Y otra cosa súper exótica de acá de El Salvador es que los refrescos son demasiado baratos. Entonces podría ser una hamburguesa con un refresco perfectamente. No puedo creer que no haya encontrado el primer lugar donde vendan pupusas. Estoy bien triste y aparte ya me antojé. Recuerdo que las primeras pupusas que probé cuando estaba con el gordo que recién había llegado hace un par de días habrían costado como $2 cada una y estamos en un lugar bastante sofisticado, así que supongo yo que las podemos encontrar más baratas por la calle. Oigan, acabo de terminar de grabar el clip y cuando me volteé me encontré con esto, comedor y pupusería. ¿Qué precio tienen las pupusas, disculpa? A 50. Si cada pupusa está a 50 centavos de dólar, creo que acabamos de encontrar la mejor opción y la más autóctona para desayunar, para nuestra primera comida del día. Esto está, miren, excelente, porque aparte nos podemos comer una pupusa con algo de tomar, para sentirnos arriesgados, porque el presupuesto es de $1 para el desayuno. Sí, para comer acá. ¿Me puedes dar, por favor, una pupusa revuelta y un jugo de tamarindo? Así nos despedimos de nuestro billete de 5. Qué estilazo de preparación, muy bien. Algo que me parece bastante curioso en El Salvador es que acá todavía se utilizan mucho las monedas de $1 americano. No se usa tanto el billete de $1, sino se usan las monedas. Estas todavía las puedes encontrar en Estados Unidos, pero es complicadísimo. Acá las usan realmente como el cambio de todos los días. A cada rato te lo dan de cambio y así. Voy a ver si me llevo varias de souvenir. Salud con el juguito de tamarindo. Y ya llegó nuestra pupusa revuelta, que es el sabor tradicional. Según nos explicaron, y discúlpenme si me equivoco, para comer una pupusa bien, aunque cada quien la come a su mejor estilo, a su mejor manera, deberíamos de abrirla. Ya abierta podemos ver que tiene un poco de frijoles, queso y chicharrón. Además, siempre se la acompaña con una salsa de tomate bien aguada, es como un tomate hervido y licuado luego. Bastante buena. La verdad, cuando lo probé me encantó.
Ahora sí, ya abierta, la cerramos con su respectiva salsa. También se le suele poner esto, pero es bastante picante para el desayuno, en mi opinión. Yo sé que la mayoría de salvadoreños me van a insultar por eso, pero recuerden que yo soy turista, no estoy acostumbrado a comer esto tan temprano. Así que con la salsita de tomate yo en lo particular estoy bien. Salud por esta pupusita. Espectacular. Estoy desarrollando un amor nada normal por las pupusas. Y se llamaba pupusa porque ya no existe. Nunca es suficiente con una, pero en este caso nos tendremos que conformar. Oigan, si pasan por aquí, de verdad les recomiendo esta pupusería. Sophie Fran se llama. Probablemente es la mejor pupusa que he probado hasta ahora en todo el viaje. Así que muchas felicidades a la señora que prepara las pupusas ahí. Es una buena doña de las pupusas. Si tengo la oportunidad, voy a volver ahí un par de veces antes de irme. Igual no falta tanto para la hora de almuerzo y la verdad no quedé tan lleno. Puedo esperar unas 2-3 horas y allí procedemos a comer. Me están diciendo de hecho ahí en Sophie Fran que una de las mejores opciones para almorzar es en Pollo Campero. Pollo Campero es una cadena de comida rápida, no sé qué tanto hacia lo tradicional se vaya, pero sí sé que es una cadena que tiene demasiado arraigo al pueblo salvadoreño. En todos lados están comiendo pollo campero, siempre hay alguien con una bolsita de pollo campero en las manos, o sea, pollo campero por todos lados. Igual tendremos que comparar allí con Don Pollo, me imagino que Pollo Camperos tendrá mejor sabor, pero hoy no estamos por el sabor, hoy estamos por el precio. Miren, otro Don Pollo por allá, está por todos lados. Acá hay otra pupusería, pero ya veo que también está cerrando. Claro, todo puede estar cerrando ya porque tomé la inteligente decisión de grabar un domingo. En mi cabeza era, la mayoría de mercados, de puestos populares, de lugares de comida abren sobre todo los domingos porque es cuando la familia sale a pasear, porque es cuando los trabajadores tienen la oportunidad, el descanso de salir a comprar cosas. No sé si en El Salvador sea distinto, me lo pueden dejar en los comentarios, pero quizás a eso se esté debiendo que ni siquiera encuentren ningún local abierto, por lo menos en esta zona en específico. Acá están vendiendo mangos y simplemente tienen la bocina repitiendo una y otra vez lo que dice. Ya ni se toman la molestia de decirlo, sino lo tienen ahí pregrabado y lo tienen ahí rotando en la propia bocina, en el propio megáfono. No sé si lo tendrán en el celular y lo pegan en el megáfono o el megáfono tiene un puerto auxiliar, pero está cool. Innovando en los mercados populares. Definitivamente los mercados acá cierran temprano. Tengo que tenerlo previsto para los próximos días. Si en algún momento quiero comer o quiero encontrar algo exótico por allí, ya sé que tiene que ser bien temprano. O no ser domingo, quizás Mr. Inteligencia. Me impresiona cómo se utilizan tanto de manera peatonal estas calles completamente asfaltadas. Casi todos van caminando, parte en la acera, parte por la calle. Por cierto, justo al frente está Pollo Campero. Vamos a intentar entrar, aunque según se ve desde acá hay muchísima gente adentro. Ajá, vamos a ver el menú primero, a ver si los precios se adaptan o no. 6.50, 6.35, 6.60, 4.95, 4.75 la pizza, 4.35 la hamburguesa. No hay nada de 2-3 dólares aquí. Bueno, el puré de papa está en $2 y las papas fritas en 1.95. ¿Será que almorzamos eso? 4.25, 6.50, 18.75. Qué tristeza, tendré que dejar el Pollo Campero para otro día. Pero es que de verdad todo estaba a partir de $5, 4.95, 5.50. Y oigan, ya nos quedan $4 para el almuerzo y la cena. Sí lo vamos a lograr. Tengo fe, tengo esperanza. Podemos ver que en KFC hay un combo, está la Wow Box en $3.99. Con lo que tenemos podríamos tener una última comida en KFC. Pero no, nada de eso, hay que mantenerse optimistas. Vamos a buscar el lugar donde tendremos nuestro almuerzo antes de que cierre. Porque siento que aparte de buscar las comidas también estoy en una carrera contra reloj. Después empiezan a cerrar los lugares de almuerzo y ahí sí, pelaste. Aunque por lo que veo hay otro Don Pollo aquí enfrente. ¿Será que me como una de esas hamburguesas que cuestan menos de $2 para el almuerzo y lo complemento con algo de tomar y matamos hasta la noche? Es que ya ha pasado un buen rato, para ustedes es rápido porque yo voy entrando local por local, voy comparando precios, voy viendo cada cosa y en el video lo que ven al final es lo más interesante de todo lo que he vivido. Pero toda esta caminata desde el centro histórico hasta acá después de las pupusas me ha tomado como 2 horas ya. Estoy ya que quiero salir del almuerzo. Vamos, vamos, vamos. Hay que ser decididos en esta vida. Vamos a entrar a Don Pollo. Quería algo más tradicional. Si tienen alguna comida típica o algo que cueste $2 para el almuerzo, también se los acepto en los comentarios para ir a probarla en otros videos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tienes de $2 o así? La hamburguesa sola 1.50 y la hamburguesa doble 2.25. ¿De tomar tienes algo de 50 o no? Bebidas no tienen, es solo la hamburguesa. Bueno, me vas a dar una hamburguesa de 1.50. Por los momentos no hay mucho presupuesto. Aquí están $2. Ok, ya tenemos nuestra hamburguesa que costó 1.50. Tenemos 50 centavos para la bebida. Vamos a ver si encontramos algo. Por allá al fondo se puede ver una tienda llamada Dollar City. Aunque la veo un poco cerrada, vamos a ver. Quizás haya algo de 50 centavos para tomar. Como les digo, acá los refrescos, las gaseosas son muy baratas.
efectivamente estaba abierto. Vamos a ver qué hay en las neveras. Tenemos 7up, 2 por 1.25. Tenemos Pepsi, también 2 por 1.25. Eso serían 75 centavos cada uno. Acá tenemos estos jugos California de pera, durazno, y acá abajo también hay manzana. Creo que voy a agarrar uno de durazno porque cuestan 50 centavos cada lata. Y con eso quedamos perfectos para la cena. 2 monedas de 25 centavos. También tengo que averiguar dónde comerme esto. No es como que me voy a sentar en medio de la acera. Creo, muchachos, que hemos encontrado el lugar para almorzar. Por lo visto el lunes está cerrado, pero como hoy no es lunes, vamos a entrar por esta pasarela al parque. A ver si me siento un ratico. Descanso, como actividades básicas del ser humano. Estoy impresionado, esta pasarela es gigantesca. Yo creo de hecho cruza todo el parque esta pasarela. Por acá tiene que haber alguna escalera o algo para bajar, que no sea llegar hasta el otro extremo del parque sobre la pasarela. Pues no, efectivamente tengo que llegar hasta el otro extremo del parque. Llegué, ya puedo pisar tierra. Oigan, miren esto, es como un anfiteatro, está espectacular. Y la pasarela no se quedaba atrás, la verdad todo está muy bonito en este parque. Y aparte están haciendo como clases de baile también. Pues almorzaré mientras la gente entrena para ser tiktoker. Restregamos arriba la salsa de tomate y buen provecho, muchachos. Está muy rica. La verdad que por 1,50 está bastante buena. Ahora, eso sí hay que aclarar, no pagaría más de eso por esto. Está buena, pero sabe una hamburguesa de 1,50 no más. Saludos a la gente de Don Pollo. Gracias por salvarme con el almuerzo. Lista la comidita. Voy a botarlo por acá. Me acaba de pasar algo un tanto trágico. Estaba próximo a salir del parque de Cuscatlán. Entré al baño para no dejar. Llevo todo el día caminando. No había parado en el primer baño en todo el día. Entonces dije, bueno, voy a parar por acá para poder seguir la caminata. Entro al baño, todo bien, excelente. Y cuando salgo, la señora de la entrada: disculpe, joven, son 25 centavos. No sabía que se pagaba el baño acá en el parque, cosa que no está mal. Yo estoy completamente de acuerdo con que cobren los baños, pero se me descompletó aún más el presupuesto. Tuve que gastar 25 centavos para el baño. Me queda $1.75 para la cena. ¿Qué voy a cenar con $1.75? ¿Me alcanza para 3 pupusas o otra hamburguesa de pollo campero? No sé, pero obviamente no podemos repetir porque eso sería hacer trampa en el reto. Hay que buscar la tercera cosa que vaya a alcanzar para la cena. Lo que pasa es que todavía falta un buen rato para la cena. Baño, 25 centavos. Nos queda $1.75 para lo que resta de la jornada. Muchachos, miren por allá arriba, ya se empieza a ver la luna. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Oigan, estoy cansado. Estoy en medio de una avenida que no tengo ni idea de dónde estoy, como en gran parte del video. Miren ese pájaro allí parado en el cable de electricidad con la luna atrás. Esto parece una toma de película. Me acabo de subir una pasarela y acá tenemos un Burger King. Un poco más atrás un Banco de América Central, un BAC. Y tenemos esta avenida súper cool que tiene 3 carriles de un lado y 2 carriles del otro. Se ve muy bonita esta imagen. Y la del otro lado de la pasarela no se queda atrás. Vamos, vamos, que queda día, que queda caminata. Vamos a quemar esas calorías. Y ahora sí que sí, cayó el sol. Ya son las 7 de la noche. Estaba pasando por esta estación de servicio y dije, déjenme pararme un momento a ver si encuentro algo con lo que podamos cenar. Vamos a entrar al Super 7 a ver si encontramos algo que se adapte a nuestro $1.75. 3 jugos del Valle cuestan 1,10 por lo menos. Y 2 botellas de agua 0,90. Siempre está la opción de los Maruchan que cuesta 1,50 cada sopa. Miren, ahí están los 2 refrescos nacionales. Cada botella cuesta 0,40. Entonces ya por ahí nos podríamos ir con la bebida, pero vamos a ver qué podríamos comer. Creo que acabo de encontrar nuestra cena, muchachos. Un perro caliente en $1.50. También está el tradicional de 1,99. Este que tiene bacon and cheese son 2,25 y el de chili cheese 2,25 también. Sin embargo, recordemos que tenemos $1.75. Podría con un perro caliente básico de 1,50. El único tema es que las bebidas más baratas de toda esta nevera cuestan 40 centavos de dólar. Serían 1,90 y tenemos 1,75. Nos estarían faltando 15 centavos. ¿Vieron que sí hace la diferencia lo del gasto del baño? Ahora yo no sé qué voy a tomar porque ni siquiera una botella de agua me traje. Igual voy a ir pidiendo el perro caliente, me lo voy a llevar y voy a ver si en otro lugar encuentro algo más barato. No sabrá dónde podré encontrar algo, un agua, una botella de lo que sea que cueste 25 centavos. Sé que acá no, pero en otro lugar. Déjame dar vueltas a la cabeza a ver qué se me ocurre. Gracias. Oigan, me siento demasiado culpable por haber tenido que usar el baño porque encontrar una bebida de 25
25 centavos sí es, bueno, prácticamente imposible. Podría, a ver, lo que se me está ocurriendo es quizás ir a una cadena de comida rápida. Saben que las cadenas de comida rápida, si tú pides un vaso de agua siempre te lo regalan, pero no sé qué tan desleal sería eso al reto. Ya de por sí encontrar un perro caliente de $1.50 me parece que está súper bien, pero por lo menos para la cena y que ya a esta hora muchas cosas están cerradas, en las estaciones de servicio siempre es rentable buscar opciones, pero la verdad es que con 25 centavos ya no tengo ni idea de qué hacer. Ok, ya llegó nuestro perro caliente para llevar, aunque para llevar realmente es que lo metieron en una bolsa. Tengo que llevarlo derechito para que no se chorree la salsa y me quedan mis 25 centavos. Voy a dar vueltas un rato más a ver si consigo por casualidad algo, ¿ok? He estado viendo en el mapa localizaciones de supermercados, localizaciones de puntos donde quizás pueda conseguir algo por el precio de lo que me queda, para no comerme el perro caliente sin tomar nada y no decir que este fue un reto perdido, porque la verdad considero que los precios acá no están tan costosos como para considerarlo un caso perdido, un caso de fracaso de este reto. Hemos estado en países mucho más caros, en España o incluso en la propia Costa Rica, donde hemos podido solucionar, quizás no de la mejor manera, pero hemos podido solucionar. Y si bien El Salvador no es un país precisamente económico, más económicos que los dos países que les acabo de mencionar, créanme que lo es bastante. Así que, bueno, voy a caminar un ratito a ver a dónde puedo llegar, qué recoveco meterme, por dónde puedo buscar. Llevo el perro caliente en el morral, así bien puestecito. Espero llegue en buenas condiciones y vamos a buscar nuestra bebida para terminar la noche de hoy. Qué raro se está tornando todo este reto. Yo sí decía, esta zona se me hacía familiar y claro, fue lo primero que visité cuando llegué a El Salvador. Estoy caminando ya cerca del monumento al divino Salvador del mundo. Estoy lejos de donde comenzó esto, muchachos, estoy bien lejos. Ok, ya prendí el flash porque esto cada vez se va poniendo más y más oscuro. Pero allá al fondo ya puedo ver el supermercado. Son esas luces que están allá al fondo. Miren cómo se ve esto si apago el flash. No es que yo le tenga miedo a la oscuridad ni nada por el estilo, sino que uno no sabe. Ahí es muy complicado que puedas ver a alguien. Si hay alguien ahí acechando, alguien malintencionado, qué sé yo. No. Ya estamos otra vez en una zona más transitada. Creo que ya estamos en una avenida principal. Vamos a ver, mínimo que encontremos algo por esos 25 centavos, por favor. Si no, lo más probable es que este video no lo termine como un fracaso, sino lo termine directamente llorando por ponerme a inventar. El supermercado que queda más cerca del monumento es este Walmart, el Walmart de Escalón. Esos jugos de naranja de cartón cuestan $0.58 y $0.59. Eso me da un poco de esperanza porque esos jugos suelen ser bastante caros y están solo al doble de nuestro presupuesto. Quizás una botella de agua aquí pueda salir más barata. El paquete de 12 aguas cuesta $3.05, lo que quiere decir que cada botella de medio litro de agua cuesta 25 centavos, justo lo que tenemos. Ahora tenemos que ver si en la presentación individual sigue manteniendo ese precio o si hay una presentación más pequeña que sí tenga ese precio. Vamos, no perdemos la fe. La lata de Pepsi está en $0.57. Acá hay botellas de agua Great Value, pero no tienen el precio. Tengo que averiguar cuánto cuesta cada botella de esta. Acá hay botellas de cola champán y de salva cola, pero cuestan $0.37 ambas latas. Es decir, cada lata, pero de ambos sabores cuestan lo mismo, $0.37. 12 centavos por encima de lo que tenemos. Nos estamos acercando, pero todavía no damos con algo que cueste 25 centavos. Acá hay una máquina de precios. Es momento de la verdad. ¿Qué? 24 centavos la botella de agua de Great Value. ¡Ah! No puede ser. Sí, lo logramos. Muchachos, no puedo creerlo. No, esto es increíble. Esto es de verdad, qué bueno, qué bien ha salido esto. No puedo creerlo. De verdad, después de todo el día caminando, encontré algo que cuesta menos de 25 centavos. Vamos a pagar, ya estoy empoderado, ya no me importa nada. Último paso para terminar con esta odisea. Ahora vamos a buscar dónde comer. Supuestamente a 9 minutos caminando hay un centro comercial. Estaba viendo si comía aquí mismo en las mesas del Walmart, pero es un Subway, es privado. No es como en otros Walmarts que hay unas mesas o algunas zonas de espera. Así que, bueno, vamos a caminar. Ya creo que no va a haber calles más oscuras de las que pasé. Así que, momento de llegar. Es muy loco porque las calles son así de oscuras, pero tampoco hay postes. O sea, no es como que se fue la luz o se quemó algún bombillo, sino que directamente las calles por esta zona son así. Estaba pasando por este que es el Millennium Plaza, pero está cerrado. Sin embargo, al darme la vuelta me encuentro con otro centro comercial aún más grande, el Centro Comercial Galería, que no sé si ya sea muy tarde y no se pueda pasar. ¡Oh! ¡Ey! No creo que haga falta ni siquiera entrar, muchachos. Resulta que afuera hay sillas para sentarse. Podemos comer acá. Qué nivel de alivio.
Salud por este día de victoria, salud por este día tan espectacular en el cual, por cierto, nos sobró 1 centavo. No sé qué más podría pedir. Recapitulando los gastos, la pupusa para el desayuno fueron 50 centavos, el jugo de tamarindo fueron 50 centavos. Para el almuerzo fue una hamburguesa de Don Pollo de $1.50 y un jugo de durazno de lata de 50 centavos. Luego pasó el accidente del baño, donde me cobraron 25 centavos por usar el baño del parque de Cuscatlán. Luego $1.50 el perro caliente, que me da miedo abrirlo, y 24 centavos el agua. Para un gran final donde puedo decir que me sobró 1 centavo de los $5 destinados a gastar en este video. Y lo más importante de todo, les presento mi cenita maravillosa, acompañada de una botellita de agua para pasar el tarugo. Salud. La verdad está muy rico, no me he llevado decepciones gastronómicas el día de hoy. Siento que vale la pena obviamente comprar los que son un poco más caros, quizás de $2, 2.5, que vienen cargados con todo lo que se le puede echar a un perro caliente. Este solo tiene las 3 salsas, salchicha y pan, pero la verdad muy rico. Sin duda es un perro caliente con sabor a victoria. Y así damos por finalizada la jornada de hoy. Totalmente Ay, dejé el centavito ahí ya. Casi dejo el centavo sobre el banquito. Esto me lo voy a llevar como souvenir. Ajá, ahora sí. Así damos por finalizada la jornada de hoy con el centavito en la mano. Será mi recuerdo de este día tan próspero y exitoso. Gracias por haberme acompañado a conocer un poquito más de la ciudad capital. Gracias por haberme acompañado a esos recovecos que no son tan explorados de la ciudad de San Salvador. Fue un placer perderme con ustedes en la capital de este país. Muchachos, si quieren seguir viendo más videos de El Salvador o de cualquier otro lugar del planeta Tierra, lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal y activar la campanita para que las notificaciones les digan: hey, Fogonix hoy está en El Salvador, o en Australia, o en Pakistán. Lo sabremos mañana. Y si no te quieres despegar todavía de YouTube, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botoncito para que vayas a ver otro video de esta misma serie de videos que he estado sacando de este país soñado para mí. Suscríbanse y sobrevivan un día con $5 cuando vayan a un país desconocido. Sé que les va a gustar. Chaito.